Bueno, en Bogotá están diciendo que no nos estamos utilizando bien la inteligencia artificial. No le estamos dando un buen uso a las aulas y a las inteligencias artificiales, al aula, que tiene un motivo de todo esto también, tecnología para mejorar el conocimiento. Vamos a hacer una pequeña muestra. Expliquen aquí. Acá podemos hablar con Leo o Mía. Son como humanoides, son dos personas. Comunícate con Leo. Y vamos a ver a Mía, vamos a ponerlos a prueba. Hay inteligencia artificial. Leo es un caleño. Y que ustedes pueden tomar apuntes, unas notas que quieran preguntar sobre el libro. Lo que estamos leyendo, lo que tenemos que leer del libro, para hacerle preguntas. Y él debe conocer muy bien el contenido de los libros, se los memoriza. Esa capacidad donde nosotros la tenemos, dicen que antes de los 40 años, uno tiene más capacidad de memoria, puede memorizar más que después de 40. Puedes memorizar. Los niños, por ejemplo, aprenden inglés y de 40 años sí se puede aprender inglés, pero los niños aprenden más rápido, los jóvenes aprenden, los que son menores de 40, tienen esa capacidad de memorizar más. Según la ciencia, pues, eso ya está ampliamente, digamos, probado. Coinciden muchos de lo que los estudiosos de que la memoria. Entonces, estos inteligencia artificial, estas personas asistentes virtuales, digamos que aprenden de nosotros, nos roban la información a nosotros. Ellos están pendientes a escuchar para recibir el conocimiento de nosotros, ellos lo absorben. Entonces queda ahí. Y así como se aprenden los libros, lo leen y les queda entonces te lo organiza y te responde coherentemente. Por lógica. Y esto demás, algoritmos y esas cosas que hacen los que programan, hacen estos inteligencia artificial. Hice un trabajo de una traducción por ChatGPT, una traducción en inglés, perfecta la traducción. Solamente me corrigieron en la parte de, por ejemplo, la cita, según por ejemplo, López, pasa esto y esto. Entonces hay unas cuestiones a veces que se equivoca la inteligencia artificial ahí, cuando va a citar. Bueno, está cargando, leo. Podemos preguntarles cómo es en los diferentes países de Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a explorar algunos conceptos de macroeconomía. ¿Has revisado ya los temas que vamos a tratar? Sí, Leo, hemos leído. Tengo que presionar aquí para preguntarle. Sí, Leo, hemos leído el libro de la unidad 1 y queríamos preguntarte qué diferencia hay entre microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se enfoca en el comportamiento de individuos y empresas, mientras que la macroeconomía analiza la economía en su conjunto, incluyendo variables como el PIB, la inflación y el desempleo. ¿Te quedó claro? Sí, Leo, muy claro, muchas gracias. También te queremos preguntar cuáles son los mecanismos de la política macroeconómica.
Los mecanismos de la política macroeconómica incluyen la política fiscal, que utiliza impuestos y gasto público, y la política monetaria, que controla la oferta de dinero y las tasas de interés. ¿Te gustaría profundizar en alguno de estos mecanismos? Sí, ¿me podías explicar el mecanismo de la política fiscal expansiva y contractiva? Claro, la política fiscal expansiva se utiliza para estimular la economía, aumentando el gasto público o reduciendo impuestos. Por el contrario, la política contractiva busca frenar la economía, disminuyendo el gasto o aumentando impuestos. ¿Tienes alguna duda sobre cómo se implementan estas políticas? Sí, cómo el gobierno, cómo la DIAN, cómo el ministro de Hacienda aplica la política fiscal en Colombia y en Latinoamérica. En Colombia, la DIAN se encarga de la recaudación de impuestos, mientras que el Ministerio de Hacienda define el gasto público y las políticas fiscales. En Latinoamérica, los gobiernos adaptan estas políticas según sus contextos económicos, buscando estimular el crecimiento o controlar la inflación. ¿Te gustaría que revisáramos algún ejemplo específico? Sí, me gustaría que me digas cómo es la política macroeconómica en Ecuador o Perú, en algún país latino, diferente a Colombia. En Ecuador, la política fiscal expansiva ha buscado estimular el crecimiento a través de inversión pública, especialmente en infraestructura. En Perú, han mantenido una política fiscal responsable, priorizando la estabilidad económica y la reducción del déficit fiscal. ¿Te interesa saber más sobre las implicaciones de estas políticas? ¿Qué implicaciones tienen para esos países esas políticas? Las políticas fiscales expansivas en Ecuador pueden generar un crecimiento a corto plazo, pero riesgos de deuda a largo plazo. En Perú, una política estable ayuda a atraer inversión externa y mantener inflación baja, pero limita el gasto social. ¿Te gustaría profundizar en algún caso específico de estos países? ¿Cómo es la situación de los impuestos del IVA, el impuesto de renta en Perú y en Ecuador? En Perú, el IVA es del 18% y el impuesto a la renta tiene tasas progresivas, alcanzando hasta el 30%. En Ecuador, el IVA es del 12% y el impuesto a la renta varía entre el 22% y el 25%, dependiendo del tramo. ¿Te gustaría comparar más aspectos de la estructura fiscal de estos países? Ya se están dando cuenta cómo le responde. Le responde ustedes a lo que la tarea. Conoce bien de Latinoamérica. Política fiscal expansiva, habíamos visto en la clase pasada, es cuando se bajan los impuestos y cuando hay mayor gasto público. Cuando hay mayor gasto público es que el gobierno recauda bastantes impuestos y tiene para contratar más policías, más docentes, tiene para hacer concursos públicos en la DIAN, que es donde contadores pueden trabajar. Ya ven, entonces, miren, es interesante estas clases, aprovechar la sabiduría que tienen. ¿Qué más nos dijo? ¿Qué escucharon ustedes ahí? ¿Cuánto es el IVA en Ecuador? Hay que contrastar si tienen razón. El IVA es mucho más bajo que en Colombia, como nos dijo. ¿Cuánto dijo que era el IVA? Y en Perú, yo le 12% mandé en unas. Ecuador. Profe, del 12 ¿Ah? al 15. Ok, sí. En Ecuador, sí. Y en Perú, tienen menores tasas que en Colombia, Perú el 18%. 18%. Bueno, todo esto es para hacer una comparación. Ustedes pueden hacer una infografía de cuál es la política. Y hablaba de política expansiva. Yo no le pregunté cuál es el mecanismo.
hay en Ecuador y en Perú. Podría decirle de Argentina. Puedo preguntarle cómo soluciona el problema Argentina y él me dice, según la teoría, según como él ha escuchado de muchos, él ha tomado de los estudiosos, de los que más saben, él se apropia de eso y nos responde. Ya ellos memorizan eso, lo organizan y responden coherentemente para esto. También pueden probar con Mía. Aquí podemos preguntarle más temas. Leo, ¿cómo es la situación macroeconómica en Argentina y cómo crees que pueden salir adelante para sacar adelante su economía? Argentina enfrenta desafíos como alta inflación, devaluación de la moneda y deuda externa. Para avanzar, podría implementar políticas fiscales y monetarias coherentes, fortalecer instituciones y fomentar la inversión. ¿Qué otras soluciones crees que podrían ser efectivas? ¿Qué otras soluciones ustedes proponen? ¿Qué otras soluciones? Puede ser, Leo, ¿tú crees que si ellos dejan de aumentar el gasto público, haciendo, de pronto quitando esas becas que dan de posgrados a los extranjeros para tener austeridad fiscal para no gastar más y puedan reducir el déficit fiscal, deberían gastar en ellos mismos y no gastar en, en ciudadanos de otros países que hacen el posgrado en Argentina? Vamos a ver qué me responde. La austeridad fiscal puede ayudar a reducir el déficit, pero recortar inversión en educación también puede afectar a largo plazo. Pensarlo bien es clave. ¿Qué piensas sobre encontrar un equilibrio entre austeridad e inversión en el futuro? Sí, sí, yo creo que deben invertir en los propios argentinos, invertir en los argentinos, porque ellos no tienen capacidad para invertir en la educación de ciudadanos extranjeros. Es un enfoque válido. Priorizar la inversión en la educación de los ciudadanos puede fortalecer la economía a largo plazo. Al final, desarrollar capital humano es esencial para el crecimiento. ¿Te gustaría que avancemos a otro tema? Sí, queríamos saber si en realidad México y Chile son países de segundo mundo que pueden llegar al primer mundo, que tienen una buena economía sólida. México y Chile han mostrado avances significativos, con economías más diversificadas y estables. En particular, Chile es visto como un modelo de desarrollo en América Latina, aunque aún enfrentan desafíos. ¿Crees que hay factores específicos que los ayuden a avanzar hacia un mayor desarrollo? Sí, yo creo que deben aprovechar sus ventajas competitivas en la producción de cobre, en recursos que tienen, en ventajas competitivas, innovación. La población chilena tiene educación, una educación alta, y es importante que ellos sigan invirtiendo, aumentando la inversión y el gasto público para el desarrollo de Chile. Es cierto, aprovechar recursos como el cobre y fomentar la innovación son claves para el desarrollo. La educación de calidad también potencia el crecimiento. ¿Te gustaría que pasemos a otro tema de macroeconomía? Queríamos saber, por ejemplo, si el petróleo, esa actividad económica del petróleo es importante para Venezuela, para Colombia y para México, la producción de petróleo y de carbón y de gas natural. Hola, sí, la producción de petróleo es crucial.
Para Venezuela, es la principal fuente de ingresos. Para Colombia y México, también es importante, aunque diversifican sus economías. ¿Te gustaría profundizar en el impacto económico de estos recursos en alguno de estos países?